vamos a empezar para tratar de hacer hoy una clase no tan larga, para que ustedes puedan también poder desplazarse temprano y no que se los coja la tarde pues con todos los pendientes que hay por ahí. Bueno, muchachos, entonces dice así. Nosotros acabamos de hacer, como a puntualizar algunos aspectos que quizás en la clase hay otros ecosistemas acuáticos, pues ya hablamos de los ríos, de los lénticos, de los lóticos, hablamos haciendo énfasis como en la parte de morfometría, ya miramos todo el componente morfométrico que ustedes igual deben incluir dentro de ese trabajo que ustedes tienen. Aquí quería como puntualizar algunas cosas, ya ustedes mucho de este tema también lo vieron, algunos nos hicieron falta, como son los estuarios. Los estuarios son un ecosistema bastante importante, como lo explicaron ustedes en las exposiciones, porque hacen parte de esa integración entre los mares, los ríos o quebradas, y que tienen unas características bien importantes. Por ejemplo, cuando uno mira un proceso, por ejemplo, el de floculación, no es algo que uno dice, ve, la floculación a alguien se le ocurrió, ¿eso dónde vino? Pues son unos procesos que en la naturaleza se dan y que de cierta manera también nosotros replicamos y hacemos. Entonces, retomando, ¿qué son los estuarios? Ya acá tenemos en las fotos pues varias fotos donde encontramos justamente esa entrega con una característica importante muy adherida como a lo nuestro, y es que son ríos con altas cargas de sedimento. Entonces estas son fotos de cómo se pueden ver desde arriba, de una imagen satelital o también desde una fotografía aérea, cómo los ríos vienen cargados de esta cantidad de sedimentos y logran permear o mezclar esas aguas en aguas continentales o aguas marinas, ¿cierto? Y esta es una de las razones porque cuando uno va a ciertos puntos puede observar que las aguas no son muy claras y que las arenas también son un poco oscuras, ¿cierto? Que son justamente gracias a este efecto. Los estuarios se derivan del latín aestu, que significa marea. Se pueden considerar también como parte de un órgano fluvial, es decir, que a través de ellos puede existir el proceso de navegación, y tienen una característica, y es que son influenciados por la marea, pero estos estuarios o estos sitios en particular también tienen corriente. ¿Cuál es la razón por la cual tienen corriente estos cuerpos de agua, chicos? ¿Están dormidos todavía? Lucas, a ver si Lucas ya se levantó. ¿Por qué los estuarios tienen corrientes? ¿Quién me explica eso? ¿O tienen el micrófono cerrado y no los estoy escuchando? Recuerden, chicos, que ellos tienen corriente porque son un cuerpo de agua dinámico. Los ríos, ellos son dinámicos y me permiten a mí, pues, entrar a interactuar, y es un sistema que los ríos se caracterizan no solo por tener corriente, sino por también tienen velocidad, tienen dirección del flujo y tienen movimiento, ¿cierto? Por eso es que los ecosistemas acuáticos son dinámicos, es una de las razones. Bueno. Otra cosa que es importante es que cuando yo realizo un perfil longitudinal, ya sabemos que es un perfil longitudinal, es cuando yo estoy graficando en el eje X y Y la altura sobre el nivel del mar versus la cantidad de área que se desarrolla o que contempla a cada altura. Puedo ver también que es muy irregular y que existen pocas profundidades en algunos sitios. Esa profundidad pues depende básicamente de la cantidad de agua o del flujo, básicamente del caudal que los cuerpos de agua pueden tener. Los estuarios son de regiones del océano, es decir, siempre vamos a encontrar un estuario donde se va a conformar por un depósito
o una entrega de aguas dulces a una entrega de aguas saladas, por eso pueden llamarse aguas dulces salobres en ese estilo, porque justamente dependiendo el volumen de entrega versus la marea que tenga en el punto, pueden desarrollarse diversos niveles de salinidad. Como habían ustedes también por allá dicho, los estuarios son cuerpos de agua semicerrados que tienen una conexión con el mar abierto y dentro del agua marina este se diluye, ¿cierto? Esa agua dulce que proviene del drenaje terrestre. Ese drenaje terrestre, pues básicamente es el proceso de la escorrentía del fenómeno de la precipitación. En los estuarios también podemos ver que existe una interrelación entre las orillas con la acción de la marea y el flujo de la mezcla, ¿cierto? Entonces también vamos a poder encontrar que vamos a tener que la parte más amplia, acá también la podemos ver en esta foto, ¿cierto? La vamos a encontrar justo en la desembocadura y vamos a tener una parte más angosta que justamente la boca o el canal por donde circula el flujo del agua. Vamos a encontrar deltas, que en este caso un delta es un accidente geográfico que se forma en esa desembocadura y se constituye, esto que estoy señalándoles aquí, yo de una vez aprovecho acá para acá, lo vean el puntico rojo, justamente estos son los delta y se forman justamente gracias a la cantidad o cúmulo de sedimentos que trae el cuerpo del agua. Y se va depositando en esta zona y va generando divisiones por el cual el río tiende a distribuir su cauce, es decir, formando brazos y formando pequeñas islas. Características de estos deltas que tienen, como son formados por los sedimentos, tienen buena concentración de materia orgánica, otros nutrientes, ¿cierto? Entonces tienden a ser zonas muy productivas y también se caracterizan porque el tipo de sustrato en el cual se forma son básicamente arenas, areniscas y pueden llegar a contener partículas de arcilla también. ¿Cuál es la diferencia entre un estuario y un delta, cierto? Entonces, los deltas y los estuarios son dos formas de desembocar los ríos en los mares y se diferencian por las mareas y las formas, ¿cierto? Acá también, porque son dos formas de depositar los ríos en el mar, porque esta, en el caso de los deltas, es un depósito de sedimentos, ¿cierto? Que se acumula o se distribuye en este lapso de espacio espacialmente por, digamos, la velocidad de la corriente, el flujo que tengo y adicionalmente por también el efecto que hace la marea en la ubicación de esos sedimentos dentro de la zona. Si la marea es muy intensa, pues se va a formar ese estuario porque la potencia de la marea pues evita la formación de los sedimentos. Es decir, si yo tengo un mar, como lo conocemos coloquialmente, muy picado, ¿cierto? Un mar muy bravo o que las olas son muy fuertes, en ese tipo de lugares tiende a no generarse o a no presentarse deltas. Pero si por el contrario yo tengo zonas un poco más calmas, es decir, tengo mayor cantidad de flujo y ahí no hay una interacción muy directa entre la corriente marina y las corrientes dulces, pues en ese lugar pues habrá menos posibilidad de que se formen estos deltas o los deltas pueden ser un poco más pequeños. Los deltas se van a formar siempre en ríos grandes, ¿cierto? Donde el agua no se ve afectado por mareas y en consecuencia forman sedimentos. Yo tengo ríos pequeños, que son todos estos sitios que yo puedo encontrar, por ejemplo, pasando la Sierra Nevada de Santa Marta, ¿cierto? En ese punto, en esos sitios, los ríos no tienen tanto recorrido, se caracterizan por tener aguas claras, porque básicamente tienen un afloramiento y la desembocadura directamente al mar, pues yo observo que estos deltas no se forman en esa zona. Pero en el caso, por ejemplo, del río Cauca, río Magdalena, que son ríos de orden importante, pues vamos a tender a evidenciar una alta carga de sedimento. ¿Cuál es
son algunas características de los estuarios. Entonces, una de esas características que tienen, chicos, los estuarios es la relación mezcla y tipo, ¿cierto? Entonces, la mezcla quiere decir el tipo de agua resultante dependerá específicamente de la marea y del caudal del cuerpo de agua que se entregue en ese punto. Una forma de verificar pues cuál es la relación entre la mezcla y el tipo de estuario que se me forma, porque hay diferentes tipos de estuario, como ustedes lo explicaron muy bien, es teniendo en cuenta la relación del volumen de agua dulce que entra desde el río y la relación del volumen de agua salada que entra desde el estuario por la marea, ¿cierto? Entonces, cuando yo comparo la relación del agua dulce versus la relación de la marea, pues especifico o se puede dar una clasificación en particular. Al volumen del agua dulce o volumen del río es la letra R y en el caso del B es conocido como el volumen de la marea. Cuando uno hace una relación volumen de agua dulce, volumen de la marea, determina específicamente el tipo de estuario que se me va a formar. Estos valores pueden ser absolutos, pero también esta relación puede incidir en el tipo, en el tamaño, y esos tipos y esos tamaños se pueden categorizar en una o varias categorías, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a esas clasificaciones, uno puede decir que uno tiene diferentes tipos de estuarios que se pueden formar, ¿cierto? Desde el concepto topográfico, este señor Pierre Pritchard, realizó una clasificación, ¿cierto? Indicando que nosotros podíamos encontrar estuarios tipo fiordo, ¿cierto? Que son esos que se caracterizan, en este caso, entre grupos de planicies, costeros o llanos, fiordos, o sea, se encuentran planicies costeras o llanos, fiordos y estuarios con barrera, ¿cierto? Entonces acá tenemos los principales, lo que estamos hablando acá, con barreras, que son estos con delta. Entonces ya dice que los de planicies costeras se forman por la inundación de ese valle. ¿Eso qué quiere decir? Recuerden que cuando hablamos de planicie, nosotros podemos tener zonas que se encuentren por debajo del nivel del mar. En ese caso, esas zonas que tienen ese desnivel a la altura del mar, pues van a tender siempre a permanecer inundadas con una subida de la marea, ¿cierto? Acá en este caso, en estos de planicie, no hay sedimentación durante la inundación, por lo que la topografía es muy parecida a los valles. Entonces, ¿qué característica encontramos en los valles? Pues básicamente encontramos zonas un poco más amplias, es decir, donde el cauce va a tender a ampliar la boca en ese punto. Y también vamos a encontrar que las profundidades máximas no van a exceder los 30 centímetros, ¿cierto? Son mucho más profundos y anchos en su boca que en su otra forma, si lo podemos observar. En el caso de los fiordos, se forman en áreas descubiertas por capas de hielo del Pleistoceno. En este caso, estos tipos de, por ejemplo, estos estuarios fiordos no son una característica, por ejemplo, nuestra, no tenemos este tipo de formaciones. Eh, esta clasificación topográfica pues también hace que en el caso de estos fiordos sean más profundos por la presión de la capa de hielo y tienen una producción anchura, profundidad pequeña. Es decir, una diferencia entre los de planicie y los fiordos es que los de planicie tienen boca ancha y bajas profundidades. En el caso de los fiordos, tienen menos ancho en la zona de entrega, pero son mucho más profundas. Si miramos la relación ancho-profundidad, es normalmente 10:1. En este caso tienen fondos rocosos y la sedimentación generalmente está restringida. Entonces, cuando uno habla de la cabeza
del estuario, pues básicamente es esta primera parte que podemos encontrar al inicio. Bueno, para el otro caso, que son los estuarios de barrera, según la clasificación topográfica, también podemos ver que estos se forman por inundación de los valles durante los periodos de glaciación, aunque también se han generado por procesos de sedimentación y tienen una característica que es una barrera, es decir, hay una barrera de sedimentos que justamente es transversal a esa boca. Estos estuarios, por ejemplo, de barrera, se asocian mucho también a costas de sedimentación. Una característica es que tienen poca profundidad y los canales también son poco profundos y cercanos a la boca. Los estuarios, esa sería una primera clasificación y eso tiene que ver es con la forma, con el terreno, de dónde nacieron, ¿cierto? Entonces pueden ser llanos, fiordos o de barreras. Si yo lo miro por la génesis, la geomorfología, esto ya tiene que ver un poco más, miren, son las mismas clasificaciones, solo que hacen de pronto énfasis en algunas características particulares que son justamente como el tipo de aguas o el tipo de ecosistema que entrega esas aguas en el momento al cuerpo marino. Entonces, de acuerdo a la génesis y a la morfología, pues acá podemos encontrar que hay estuarios de costas planas, estos son los mismos, que se forman por el levantamiento del nivel del mar, causando que los océanos invadan ríos existentes en valles, ¿cierto? Es decir, en este caso el volumen de agua salada es mucho mayor que el volumen de agua dulce, por lo tanto, este tipo de estuarios tiende a ser muchísimo más salado, ¿cierto? Que cuando tengo al contrario, tengo un volumen grande de agua dulce que entrega directamente sus aguas saladas. Los fiordos, pues como ya lo habíamos mencionado, son originales de las glaciaciones, de los procesos de glaciaciones, se forman de U con paredes onduladas, es este tipo que tenemos acá, miren este se forma así como en vallecitos, y por la diferencia pues de altura, esta altura está por debajo y eso hace pues que el mar pueda penetrar directamente el canal y unirse con el agua dulce. En el caso de los fiordos, que son estos B, miren cómo se logra ver, si lo mirara desde arriba, y este sería un perfil transversal, estos forman formita de U, ¿cierto? Depósitos de glaciaciones forman muy cerca de la entrada de los océanos, es decir, que digamos, este ecosistema no es muy grande. Tenemos con barreras, es este C que tenemos acá, mire que esto de una diferencia acá la podemos observar, diferencias y similitudes. Si yo miro diferencias entre los estuarios, entonces una diferencia para todos es la profundidad. Otra diferencia que ustedes pueden encontrar es la forma a la hora de tener un perfil longitudinal, ¿cierto? Otra característica importante también es el origen, ¿cierto? Y similitudes que tienen todos es que todos para tener esta forma dependen de la relación volumen de agua dulce, volumen de agua salada. ¿Listo? En el caso de con barreras lagunares, aquí tenemos, miren acá cómo va penetrando, este es el agua salada al agua dulce, la forma que van dejando. Mire que por ejemplo, en este caso, no tiene ingreso, este B no tiene ingreso pues de agua dulce, sino que es producto de el derretimiento pues de esas aguas o zonas congeladas que tengo que finalmente van haciendo esa interacción con esa agua de menor densidad. En el caso de los con barreras, pues tenemos estas formaciones también un ingreso y poseen barreras de arena paralelas a la costa, ¿cierto? Y esas barreras paralelas de arena se dan básicamente por el efecto del oleaje, menos profundidad. Y en el caso de los procesos tectónicos, esos también ustedes los explicaban en la clase, son estuarios que se forman por el movimiento o el plegamiento de las capas tectónicas, ¿cierto?
en la cual influye un área o se encuentran también ríos. Entonces, dependiendo de este movimiento, pues pueden generar un vacío o un espacio, ¿cierto? Y ese espacio ser ocupado por justamente agua salada que inyecta en este punto y una cantidad importante también de agua dulce. Bueno, hay un señor por acá que se llama Stormer. Este señor también clasificó los estuarios, pero en el criterio que este señor utiliza son básicamente la circulación, ¿cierto? Entonces, la circulación tiene que ver con el sistema que mayor efecto hace frente al otro. Entonces, el anterior lo clasificó teniendo en cuenta la formación y la topografía, o sea, las características físicas que se dan en ese sitio. Este señor, por el contrario, pues indica que existen estuarios controlados por los ríos, estuarios controlados por las mareas y estuarios controlados por los vientos. En el caso de los controlados por el río, en este caso se pueden observar modelos de circulación y estratificación que son determinados específicamente por la cantidad del agua del río que se añade justamente al punto de intersección con el flujo marino, ¿cierto? Entonces, en este caso, en ese punto, la cantidad de agua marina o la marea son zonas no muy fuertes y quien básicamente controla la forma y las características, la salinidad, pues justamente son los ríos. Característica de estos estuarios, que los ríos tendrían que ser de un orden considerable o importante. En el caso de los estuarios formados por marea, pues también nos podemos dar cuenta que la oscilación básicamente o el control lo tienen justamente las corrientes marinas, el cambio de la marea. En este caso, las corrientes marinas son mucho mayores que las que se producen por los ríos, dando, por ejemplo, estos cuerpos de agua se caracterizan por ser mucho más salobres y estos por ser aguas un poco más dulces. En el caso de los controlados por el viento, pues estos van a estar también muy restringidos a regiones de baja amplitud de marea. Esas regiones de baja amplitud de la marea también van a tener como característica que son poco profundos estas zonas y los vientos son importantes y causan variaciones marcadas. Estas serían zonas, por ejemplo, que se podrían formar debido, por ejemplo, a ese efecto también que tiene el viento, que es justamente la erosión. Eólica puede también ir corroyendo o movilizando partículas de suelo y dejando cavidades para poder que las aguas saladas ingresen, ¿cierto? Esto hay otra clasificación, entonces esa segunda clasificación tiene que ver con el sistema dominante. Si uno comparara la de Stormer con la primera clasificación, encontraría pues que tienen también las mismas características. La única diferencia que ustedes pueden observar ahí es básicamente que es el flujo dominante y el otro tiene efectos un poquito más con el tema del terreno. Por otra parte, hay otra clasificación que le hacen a los estuarios y tienen que ver con el nivel de salinidad. Recuerden también que el nivel de salinidad hace que existan estratificaciones del cuerpo de agua, ¿cierto? Si uno mirara un perfil longitudinal. Entonces, de acuerdo al nivel de salinidad, ustedes podrían clasificar, o este señor clasifica los estuarios como estuario de cuña salina, estuarios altamente estratificados, estuarios ligeramente estratificados, estuarios mezclados verticalmente, estuarios intermitentes o estuarios inversos, ¿cierto? Entonces, cuando uno habla de la cuña salina, acá hay un efecto que es importante, me gusta mucho cuando uno puede ver gráficas, qué es lo que ocurre dentro del perfil si uno observara esto. Entonces, simplemente lo que quiere decir es que los estuarios de cuñas salinas tengo, ese es el nivel de salinidad, ¿cierto? El volumen que está ingresando de agua
y ese volumen de agua pues tiene 0 nivel de salinidad porque esta es agua dulce, ¿cierto? En la medida que el agua dulce se mezcla con el agua salada, va adquiriendo poco a poco, en el segundo proceso ya el nivel de salinidad cambia, que es de 0 a 10, finalmente en ese otro tercer nivel ya vamos en 20 y finalmente 30 hasta que llega un punto en que se iguala el nivel de salinidad. Entonces ustedes pueden, esto es por algo que uno ve por allá, en biología lo ve uno, en química también, cuando habla de soluciones, ¿cierto? Que hay isotónicas, hipertónicas, ¿cierto? Ese tipo de soluciones donde el soluto tiende a igualar o a homogenizar esas concentraciones. Entonces yo voy a pasar de una solución 0 sales a una solución muy salina que van a tener zonas diferenciadas. Es decir, si yo hiciera un análisis de sales en el agua, me daría cuenta que en la medida que va avanzando, ¿cierto? Hasta un punto de igualación, yo podría observar esas diferencias. Estas diferencias en concentraciones de sales también hacen que el cuerpo de agua se estratifique, ¿cierto? Entonces, los estuarios de cuña salina se pueden producir por pequeñas ensenadas de bahías cercanas sin mareas o que pueden ser escala de los ríos, por ejemplo, en este caso, el río Mississippi o el río Amazonas, los cuales transportan una fuerte mezcla por mareas que es comparativamente insignificante, ¿cierto? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que en este caso, por ejemplo, acá tengo una capa superficial o la primera capa que nosotros vamos a encontrar son aguas un poco más dulces. Y si miráramos en el perfil, acá estamos estratificados en el fondo de ese cuerpo de agua, vamos a encontrar aguas mucho más saladas. O sea que también tiene una razón por qué las aguas van arriba, porque recuerden que estas aguas vienen del río calientes, tienen menos profundidad y por lo tanto van a tender a permanecer en la parte de arriba, es decir, que la parte de abajo no se mezcla. La otra característica es que el volumen del río es mucho mayor en estos de cuña salina que el volumen del mar, ¿cierto? Permítanme un segundo, yo conecto el computador antes de que se me apague. Bueno, en este caso, en los estuarios de cuña salina, también se observan que los perfiles verticales de salinidad, este es un perfil vertical, ¿cierto? Donde si yo mirara la profundidad versus la concentración de salinidad, podría ver que se producen 4 momentos. Y esos 4 momentos son 4 puntos en los cuales yo puedo evidenciar que la salinidad va aumentando con el nivel también de la profundidad. Entonces, a mayor profundidad, ¿cierto? Mayor es el nivel de la salinidad. Esa sería como la interpretación que yo podría darle a este tipo de gráficas. La salinidad superficial, es decir, la que está en la parte de arriba o en el espejo del agua, es aproximadamente 0 en todas las estaciones. Y en el fondo se va a aproximar básicamente a la salinidad oceánica, es decir, a la concentración de sales que tenga el mar en ese punto. Bueno, encontramos que en los estuarios altamente estratificados, miren que aquí ya hay eh, una diferenciación. Acá el volumen del río es comparable, pero aún es mayor el volumen de la marea. Es decir, tengo un volumen de marea, pero el volumen del río prácticamente es
la misma cantidad lo que se entrega de agua dulce que lo que se entrega de agua salada. Entonces acá también vamos a ver que existe un perfil, ¿cierto? Anteriormente lo miramos a medida que avanzaba el espejo del agua, se iba incrementando el nivel de salinidad y en el fondo permanecía una concentración fija o mayoritaria de sales. En este caso, como acá hay entrega en ambos sentidos, es decir, la marea, que es esta flechita azulita, va ingresando al ecosistema de agua dulce por la parte de abajo y en el caso del agua dulce va ingresando en la parte de arriba por, por agua dulce. Entonces, en la parte, ¿qué le pasa a la agua salada? Como es el volumen prácticamente igual, el volumen que entra de agua dulce que el del agua salada, el agua salada va perdiendo salinidad en la medida que se encuentra con el ecosistema de agua dulce. Y esa concentración de agua dulce en un perfil longitudinal amplio, pues equivale prácticamente a decir que en la superficie voy a tener también aguas dulces. Acá hay un fuerte cizallamiento prácticamente de la velocidad en la interfase, lo cual produce una onda externa de la transición de dos capas. Es decir, acá yo puedo ver por debajo, que es justamente este efecto, cómo el agua de mar penetra en el ecosistema terrestre y se junta de una manera importante, disminuyendo el nivel de salinidad cuando se encuentra con la corriente de río. Este proceso produce un aumento de la salinidad en la capa superior, mientras que la salinidad en la capa del inferior permanece inalterada. Es decir, por acá en el fondo, esta capa sigue siendo muy salada. Recuerden que, ¿por qué? Porque sigue teniendo un volumen considerable en este punto. Pero en esta zona de ecosistema terrestre podemos ver que en el fondo, en la medida que va llegando, pierde ese nivel de salinidad. ¿Listo? Bueno, la salinidad superficial aumenta de la estación 1 a la 4. Eso es, ya sabemos por qué aumenta, porque en la medida que esta agua o esta corriente rompe la marea, pues va ingresando o va aumentando esa concentración de sales, porque justamente el medio tiende a igualar concentraciones. Recuerden que a mayor concentración de sales, eso siempre va a tender a saturar o a inundar el medio menos concentrado hasta generar igualdad en esas concentraciones. ¿Qué más les puedo decir? Esto es un proceso de una sola vía. Es decir, en este caso, esto quiere decir que no hay una mezcla del agua dulce hacia abajo. Es decir, en este caso, este agua dulce, el volumen permanece en la parte superior y es el agua salada quien se mezcla con el agua dulce, no al contrario. ¿Listo? Diferencias entre los altamente estratificados y la cuña salina es justamente el perfil longitudinal y la forma, que en este caso miren que acá el agua salada permanece al mismo nivel de concentración y quien varía es justamente el agua dulce en la medida que entra. En este caso, como las corrientes son del mismo nivel CRASI prácticamente, el mar sí penetra o sí ingresa en esa corriente dulce acuícola. Bueno, para el caso de estos estuarios altamente estratificados, pues podemos ver también que un tipo de ejemplo de este tipo de estuarios son los que se llaman fiordos, ¿cierto? Los cuales son muy profundos y tienen una reserva de agua salada debajo de la capa superior. ¿Eso qué quiere decir? Tenemos agua fresca, el agua fresca en este caso, el agua dulce, y en la parte de abajo vamos a tener aguas saladas por eso llaman altamente estratificados, con diferentes niveles de concentración de sal, ¿cierto? Entonces esto es lo que podemos ver. Vamos a tener un lecho semipermeable, es decir, que ahí vamos a encontrar roca madre o el sustrato, pues que ya no va a permitir que esa agua se filtre hacia el interior subterráneamente. Y tenemos diferentes niveles de salinidad. Los fondos de los ríos son moderadamente, en este caso, las aguas de ríos que entregan acá son moderadamente profundos, exhiben estratificación también en periodos de flujo débil. ¿Cuáles serían los periodos de flujo débil? Cuando tenemos
los caudales más pequeños, y en este caso esa condición corresponde justamente, por ejemplo, a periodos de sequía en el caso nuestro. Acá también el agua salada conduce a un aumento de la rapidez del flujo en la capa superior, es decir, como acá está generando una presión o una fuerza sobre el agua dulce, eso hace que esta agua dulce se desplace con mucha más velocidad en ese punto. Y acá hay una amplitud 20 veces del transporte de masa en el mar, es decir, esto es lo que ocurre si yo lo mirara desde otro punto de vista. Acá tengo mucho ingreso de agua salada, y este tipo de aguas saladas también tienden un poco, digamos que acá esta sería la zona de entrega, tiende a ser mucho más estrecha que esta zona donde el mar va erosionando a este lecho semiimpermeable para tenerlo ahí. Es decir, acá tengo domos de sal y puedo tener, esa sal también puede convertirse en un elemento sólido que finalmente predomine dentro de ese ecosistema. Bueno, tenemos también que en los estuarios altamente estratificados, pues justamente lo que les decía en términos de la velocidad, vamos a encontrar que, recuerden que la velocidad superficial aumenta de la misma manera, ¿cierto? Es decir, la que tiene el agua en la parte de arriba, aunque no tan drástica como el aumento de la corriente marina. Es decir, prácticamente acá se da este proceso. En la medida que el agua dulce va ingresando a la corriente marina, tiene baja velocidad y se suele duplicar, triplicar o 2 veces esa velocidad en la medida que va ingresando hacia la corriente oceánica. Por el contrario, vamos a tener que esa corriente oceánica es justamente la que provoca el aumento de esa velocidad. ¿Y por qué lo hace? Porque justamente es un volumen de agua importante que está ejerciendo una presión sobre el agua dulce y hace que eso aumente. Recuerden que acá justamente también aumenta el tema de la salinidad, porque acá va perdiendo sales en la medida que llega un poquito más a la zona costera o zona de entrega. Bueno, hay otros estuarios que son ligeramente estratificados, ¿cierto? Entonces, estos ligeramente estratificados se van a caracterizar porque el volumen del río es pequeño comparado con el volumen de la marea. Entonces, es este pequeño S0, mire, es esta pequeña cantidad de agua. Y en el caso de la marea tengo mayor cantidad de volumen de agua. Entonces acá se caracterizan también por tener flujos turbulentos, ¿cierto? Como resultado, el agua salina se agita en la capa superior, ¿cierto? En la parte de arriba, y el agua dulce en la capa inferior. Entonces acá tenemos que el agua salina está con mucho movimiento y eso hace que yo tenga pequeñas estratificaciones o movimientos de la concentración de sal. Acá también se puede observar que existe un incremento de la velocidad superficial en el transporte de la capa superior hacia el mar, pero no es tan marcado. Digamos que acá, como el volumen de agua dulce es más pequeño, aunque tenga un volumen de agua salada que ejerce presión sobre ese volumen, no iguala, por lo tanto no puede duplicar la velocidad en ninguno de los puntos. Esta sería una diferencia entre ligeramente estratificado y el altamente estratificado. No se presenta este fenómeno que vemos acá, ¿cierto? Que en la medida que el agua de la corriente dulce ingresa a la corriente marina, pues aumenta la velocidad. En este caso, pues simplemente este nivel no pasa. Este tipo de estuario es muy frecuente también, por ejemplo, este es el tipo de estuario que podemos tener nosotros en climas templados y subtropicales también. Recuerden que la región subtropical, ¿cuál sería, chicos? ¿Dónde están ubicados el subtrópico en nosotros? Todos están dormidos. Ay, Dios mío. No me dejen avanzar, porque ustedes dormidos, yo les doy estas 2 clases y después estamos locos. Díganme. Profe, sería como cerca a la línea del Ecuador.
Ok. Recuerda que los que estamos en la línea del Ecuador somos tropicales, ¿cierto? Pero ¿quiénes están por debajo de nosotros? Son cercanos a la línea del Ecuador, pero en el caso, por ejemplo, se encuentran, digamos que en la región de Brasil podemos encontrar el subtrópico y tienen características también importantes. Y esas características importantes en el caso de estar en la parte inferior es justamente también esa posibilidad de tener estaciones o variaciones en el clima. Recuerden que nosotros no tenemos estaciones. Listo. Muchas gracias, Andrés. Ya sé que usted no está dormido. Bueno, hay otro tipo de estuarios que son los mezclados verticalmente. Este tipo de estuarios, el volumen del río es insignificante comparado con el volumen de la marea. Es decir, estos son los ríos que casi no contienen caudal. Es muy pequeño el aporte de caudal que tenemos ahí. Y eso hace que se realice una mezcla completa de todo el estuario. Es decir, que en la medida como este va avanzando y es más la cantidad de agua que tiene el mar con relación con el volumen de la marea, entonces también puedo observar perfiles de concentración, pero acá hay zonas muy marcadas, ¿cierto? Es muy poquita sal y en la medida que ya esta agua con poquita sal, pues va adquiriendo, digamos que acá el efecto avanzó y acá tengo un volumen todo grande, esta poquita cantidad de agua, pues va aumentando el nivel de la salinidad, ¿cierto? Como resultado de este comportamiento, los perfiles de salinidad son uniformes, es decir, yo encuentro zonas que son aguas dulces, aguas semisalobres, salobres y ya muy salobres, ¿cierto? Este tipo de característica o este tipo de estuario se presenta más, por ejemplo, el río Severn en Inglaterra es una de estas ejemplos donde ocurre, por ejemplo, este tipo de estuarios mezclados verticalmente. Bueno, esa clasificación está unificada y está basada en la salinidad. Y aquí vienen las cosas que a mí me gusta y que a ustedes los confunden. Y cuando yo estoy hablando de salinidad, recuerden que esa relación o esa clasificación se parte de la relación R sobre B, donde R es el volumen de agua dulce y B es el volumen de agua salada que se mezclan en ese punto particular, ¿cierto? La variación de esto produce una distribución de la salinidad y esa distribución de la salinidad puede ser longitudinal o verticalmente, generando también un nivel de salinidad superficial que sería SS con una salinidad del fondo. Entonces, la relación R sobre B depende o influye mejor sobre la relación SS-SB. Entonces, ¿qué quiere decir? A mayor volumen de agua dulce y menor volumen de agua de mar, voy a tener mayor, ¿cierto? Menor salinidad de agua superficial en la medida que asciende en el perfil vertical y mayor salinidad de aguas en el fondo, ¿cierto? Entonces, la salinidad es más fácil medirla por el volumen de la marea del río y es una relación un poco más práctica, ¿cierto? En el estuario, por ejemplo, de Cuña Salina, las aguas dulces en la superficie o las aguas dulces oceánicas y por lo tanto, pues uno acá puede definir que ahí tiene niveles de salinidad cero. ¿Dónde se dan niveles de salinidad cero en todos los estuarios que vimos? Niveles de salinidad cero se dan donde justamente tengo ese ingreso del agua. Es decir, cuando el agua, ya sea en poquita o menor cantidad, ingresa directamente a esa corriente oceánica, ¿cierto? Entonces, en este proceso de ingreso, acá este nivel de salinidad, siempre hay una predominancia en un primer nivel del agua dulce. Porque hay una predominancia del agua dulce y eso tiene que ver muchísimo con las temperaturas. Recuerden que la temperatura es una variación que hace justamente en el caso de las masas de agua, que a menor profundidad la temperatura pueda irradiar mayor en todo el perfil vertical de la columna de agua,
Mientras que si yo tengo volúmenes de agua mucho mayores, la temperatura va a ser básicamente en la sección superficial que en la sección profunda. Entonces, esa diferencia de temperatura también hace que estas aguas se estratifiquen y que no se mezclen. Por eso es que yo puedo tener acá una cuña de agua dulce y que en la medida que se van igualando las temperaturas del agua, va pudiendo ingresar las aguas saladas y aumentando lentamente el proceso de salinidad. Bueno, lo otro que también está, que es importante, es que el estuario de Cuña Salina tiene agua dulce en la superficie, bueno, ya lo habíamos visto, agua oceánica en el fondo, es decir, agua dulce arriba está estratificado en dos niveles, agua menos salada o agua dulce y en el fondo aguas muy saladas. Y este tipo de estuario ocupa una línea inferior en la clasificación pues, unificada basada en la cantidad o en la concentración de sales. Otra característica importante es que los estuarios altamente estratificados se encuentran en el triángulo derecho inferior y los estuarios ligeramente estratificados en el triángulo superior izquierdo. ¿Eso qué quiere decir? Vamos a devolvernos a la gráfica. Ligeramente estratificados. Miren que acá me voy marcando, es este vertical. Yo voy pudiendo identificar zonas en la medida que avanza la corriente de agua dulce y se mezcla con la corriente salada. Pero al contrario, miren acá, este ingreso que yo puedo tener cuando ya mido, estos dos son muy similares, el vertical y el ligeramente estratificado, cuando lo comparamos con uno muy estratificado. Miren acá, es el triángulo en la parte de abajo, para poder identificar esas zonas. A eso hace referencia. Cuando están altamente estratificados, usted puede pasar de una concentración muy alta de sal y N zonas de distribución de la salinidad hasta llegar a aguas frescas o aguas dulces. Y en el caso de los ligeramente estratificados o verticalmente estratificados, el ingreso es de afuera hacia adentro que voy formando los triángulos. Eso es lo que quiere decir ahí. Bueno, acá uno también podría decir que ocurren cambios espaciales y temporales. ¿Eso qué quiere decir? Que estos estuarios también se ven influenciados por las estaciones. Recuerden que espacial tiene que ver justamente con el sitio donde se están ubicados estos cuerpos de agua, y temporal tiene que ver con el periodo en el año en que esto ocurre. Entonces recuerden que nosotros a nivel de temporadas podemos tener, dependiendo del país que estemos hablando, podemos tener estaciones que pueden ser inversas, comparadas entre sí, es decir, en la parte norte, hemisferio norte y hemisferio sur sean estaciones contrarias, mientras el uno está en invierno, el otro está en verano. O también podemos ver, por ejemplo, zonas donde tenemos lluvias o tenemos transiciones o tenemos sequía. Entonces, ¿qué implica que yo tenga estaciones, por ejemplo, en el caso nuestro muy particular, lluvias o sequía? Que tenga lluvias, lo que implica es que aumenta el volumen de agua dulce y por lo tanto, por ejemplo, suelen diluirse más, por ejemplo, en este caso la salinidad. En el caso de que yo tenga sequías, tengo menor volumen de agua dulce, por lo tanto, tiende a aumentar la salinidad en ese punto porque es mayor el aporte de agua salada en ese punto que el aporte de aguas dulces. Bueno, si uno fuera a mirar, pues, esa clasificación, ¿cierto? Basado en la relación que acabamos de ver, pues uno podía darse cuenta que existen diversas clasificaciones, la cual está normalizada o distribuida más bien de acuerdo a la distancia que va a tener a lo largo del estuario, es decir, la distancia entre el cuerpo del agua dulce
y la zona donde se produce justamente esa mezcla. Un ejemplo de este tipo de estuarios de cuña salina, por ejemplo, es el río Connecticut, que es un estuario de cuña salina. Otro ejemplo de esto es el río Delaware, que es altamente estratificado, el río Ratitán, que es ligeramente estratificado, y la bahía Fundy, que se mezcla verticalmente. Entonces acá podríamos tener diferentes clasificaciones, ¿cierto? Justamente de estos cuerpos, teniendo en cuenta también el área superficial y el nivel de salinidad del fondo. Hay otros estuarios que se llaman inversos, y son inversos es porque se acuerdan que ahorita hablábamos que acá teníamos un S igual a 0, o sea, un ingreso de agua, digamos, dulce, en mayor con 0 salinidad, y acá tenemos un ingreso de la salinidad mucho más alto, o sea, acá el volumen, o sea, no tienen aporte de agua proveniente de ríos. ¿Ya? Nivel de agua dulce 0. Característica, en la medida que avanza la corriente oceánica frente al ecosistema terrestre, se aumenta la salinidad. ¿Quién me dice por qué se da esa relación de aumentar la salinidad en los estuarios inversos, chicos? ¿Alguno que no esté dormido? Profe, ¿será por la instrucción? Pues yo creo que... No, mentiras. Me atrevería a decir una burrada, profe. Pues y no estás diciendo ninguna burrada. Pongámosle, recuerden que este se caracteriza por no tener ingresos de agua dulce, ¿cierto? Como no tiene ingresos de agua dulce, sino que la corriente oceánica cada vez está ingresando con la misma concentración, pasa al contrario. Esta zona donde está llegando el agua salada, pues va a tener, si este entra con 35, en la medida que entrará 35, pero luego vuelve a entrar con 35 y este ya no va a ser 35, sino que va a tender, ¿cierto? Como acá el volumen va a ser, digamos que va a chocar, entonces acá va a tender a quedarse un resto de sedimentación de esas sales. Recuerden que las sales se pueden solubilizar y también se pueden a través del proceso, por ejemplo, si yo acá no tengo procesos de lluvia, sino procesos de sequía, ¿qué le va a pasar a esta agua que tengo acá? Pues va a perder H2O y lo que va a quedar ahí son sales, por lo tanto, justamente el efecto de la evaporación sobre el recurso hace que esta concentración aumente. Obviamente, esta corriente, recuerden que en el mar la concentración de sal también suele variar. ¿Por qué varía la concentración de sal en los mares, chicos? Eso tiene que ver con la marea, eso tiene que ver con las precipitaciones. ¿Dónde van a tener las aguas dulces? En su gran mayoría, ¿dónde desembocan? En corrientes oceánicas, ¿cierto? Entonces, no tiene un lugar donde usted diga, las aguas del mar se depositan en, no, esa es la olla o la zona donde confluyen las aguas dulces, ¿cierto? En su gran mayoría, algunas, las que, porque nos recuerden que cuando miramos la clase pasada, la clasificación de las cuencas, hay algunas que no desembocan ni entregan las aguas al mar, ¿cierto? ¿Qué hace que el mar varíe el nivel? Una, la evaporación que se produce, ¿cierto? Puede cambiar en periodos donde tenemos altas temperaturas, la evaporación puede aumentar y aunque tengamos un volumen significativo, hace que exista un movimiento de aguas importantes, ¿cierto? Y al disminuir el volumen, pues aumentamos automáticamente la concentración de sales. En este caso de los estuarios inversos, pues vamos a evidenciar que se va a realizar una relación de incremento de la salinidad en la medida que estas aguas se encuentran o corroen o erosionan al ecosistema terrestre. Acá no hay aportes en ningún momento de aguas dulces, pues por parte de ríos. Lo otro
es que estas mismas aguas que se generan acá o chocan contra el ecosistema terrestre tienden a devolverse nuevamente hacia la corriente oceánica y son zonas muy profundas. Y la otra característica que no solamente tienen mucha profundidad, sino que también suelen ser aguas muy turbulentas, ¿cierto? Eso, si miráramos por el nivel de salinidad, mire todas las cosas que uno podría estudiar. Por eso es que esas zonas son tan complejas, ¿cierto? Y ustedes mismos cuando exponían decían, profe, y eso también, ahí vamos a encontrar ese tipo de ecosistema y vamos a hacer cosas. Entonces miren todo lo que uno podría discernir a partir o clasificarlo dependiendo pues de estas características particulares. En los estuarios también se realizan procesos químicos importantes. Recuerden que yo tengo variables que son físicas y variables que son químicas. ¿Quién me da un ejemplo de una variable física que ya la hemos visto en lo que llevamos de clase hoy? Dios mío, La ustedes están en temperatura, profe. El clima. la Temperatura. temperatura. La temperatura, ¿qué otra fuera de la temperatura? La altitud en la que se encuentra. Más importante, me voy a devolver a la diapositiva. Y esto es supremamente, para mí, de las variables físicas más importantes y determinantes cuando la tenemos, y está aquí. ¿Cuál sería esa variable física que hay ahí? Una variable física es el terreno, chicos. El terreno es supremamente importante, ¿cierto? La ubicación de esas zonas. ¿Por qué? Porque esa forma que tiene el cuerpo de agua en ese punto influye en muchos procesos, influye en cómo varía la temperatura, influye en el tipo de sustrato, también influye en los compuestos que yo puedo encontrar ahí, influye también en la dinámica de las poblaciones acuáticas. Entonces, esto es un proceso tan importante que, por ejemplo, para el caso de los ríos nuestros, la génesis o la topografía del terreno le dan la característica a los ríos. Eso hace que los ríos tengan color o no tengan color, es decir, que tenga aguas claras o que tenga, por ejemplo, aguas con coloración como en la parte baja de los ríos, ¿cierto? Por eso es que ustedes pueden evidenciar que un río en la parte alta siempre tiene aguas claras. ¿Por qué? Porque básicamente usted se está encontrando directamente ya es con el sustrato, con la roca madre, y no hay desprendimiento. Digamos que hay desprendimiento de rocas de diferentes tamaños, pero no tienes, por decir de cierta manera, ni arcillas, ni elementos más degradados que permiten aportar colores a las aguas. ¿Listo? Entonces son elementos también bien importantes que tengan en cuenta, sobre todo cuando uno estudia ecosistemas acuáticos. Bueno, ya miramos los de la, ya me devuelvo. Bueno, entonces a nivel de procesos químicos hay variación, ¿cierto? De la concentración de nitrógenos y de fósforo. Recuerden que el nitrógeno y fósforo que alcanzamos a ver en esta clase son nutrientes limitantes. ¿Eso qué quiere decir que sean nutrientes limitantes? Eso quiere decir que son los elementos que hacen que en un ecosistema haya mayor o menor diversidad. ¿Por qué el nitrógeno es importante a nivel de los microorganismos y en nosotros también? Si nosotros no tuviéramos nitrógeno, no pudiéramos existir. De hecho, lo necesitamos. Sí o sí hay que tomarlo. ¿Y para qué necesitamos nosotros el nitrógeno, muchachos? Esto es química general 1, que lo enseñan a uno por allá. Chicos, eso tiene que ver con las 3 macromoléculas esenciales. Cuando uno está estudiando química, uno empieza con las 3 principales macromoléculas, que son los lípidos, las proteínas y los carbohidratos. El nitrógeno
es la base de las proteínas y también es la base de la cadena del RNA y todo eso, lo del DNA y demás. Si yo no tuviese o si los organismos, por eso esto es un limitante, si no hubiera una fuente de nitrógeno, no se pueden generar proteínas, no puedo tener RNA y no puede haber vida. Por eso este elemento, al igual que el fósforo es determinante los fosfatos para hacer ese proceso de transporte de electrones, ¿cierto? A nivel de plantas o a nivel celular. Y si ese fósforo no existiera, que es la parte energética, no se dieran los procesos de respiración y el ciclo de Krebs. Y sin eso no hay creación de energía para cualquier cosa. Entonces, en los estuarios yo puedo ver que hay variación en esta concentración de los elementos. ¿Y por qué hay variación? Porque dependen justamente, ¿cierto?, de todo ese componente o recorrido que haya hecho el cuerpo del agua. Esto tiende cada vez a aumentarse y es porque nosotros, por ejemplo, depositamos aguas residuales que son cargadas en nutrientes en cuerpos acuáticos, ¿cierto? Y cuando el cuerpo acuático se satura de lo que ellos pueden remover naturalmente, pues se producen procesos de eutrofización. En este caso también uno podría observar, que uno puede encontrar ahí variación del nitrógeno, pero también hay variación o se da lo que llamamos la floculación, ¿cierto? Entonces, en esas zonas, la floculación de manera natural, ¿qué es flocular? Es cuando se juntan muchas partículas para hacerse más pesadas y removerse, ¿cierto? Y en estas zonas también se dan procesos de metanogénesis. Esta metanogénesis, eso quiere decir que en el fondo tenemos una concentración de oxígeno muy bajita, que lo que hay es una producción de metano por procesos anaerobios y eso hace también que la concentración de gases como el CO2, el dióxido de carbono, el metano y otros además estén presentes ahí. Y también se observa que hay muchos procesos de contaminación por metales pesados. Un ejemplo de eso es nuestros ríos, ¿cierto? El río Cauca, por ejemplo, tiene zonas mineras ubicadas o de extracción aurífera ubicadas en la parte baja, justamente que tienen influencia esas descargas en el río Cauca. Entonces, por allá yo ahorita les mostraba una foto importante de un color amarillo fuerte, entonces también podemos ver que ahí podemos encontrar metales pesados en grandes concentraciones. Miren acá, por ejemplo, yo acá puedo mirar en esta foto, esta es una foto de un río desembocando en el mar en forma de plumas. Recuerden que estas plumas o estos deltas, también le podemos llamar deltas, estos son deltas que se forman, ya sabemos lo que es un delta y la diferencia que tiene es porque tenemos cuerpos de agua con caudales importantes, con órdenes importantes que entregan sus aguas al mar, que vienen cargados de color, ¿cierto? En este caso, así puede uno ver el río Cauca cuando uno lo mira, y al entregar sus aguas al mar, empiezan a diluir esas cargas tan altas de concentración de nutrientes, de metales pesados y de contaminación, ¿cierto? ¿Quién está en la sala de espera? Profe, qué pena, soy yo conectándome desde la PC. Ah, tranqui, ya lo recibimos, güey, no hay problema. Bueno, entonces acá ustedes pueden ver esto. Entonces miren que acá, cuando uno habla de niveles de eutrofización o de nutrientes, y este nivel de nutrientes, uno puede ver, aunque el mar se ve azulito, acá por ejemplo se puede ver un color verde intenso. Y acá vemos este efecto. A mí esta es una de las cosas que más me ponen así, que yo, hijo de madre, ¿cómo entregamos nosotros? Y acá sería muy interesante, por ejemplo, desarrollar trabajos de grado, conocer un poquito más de esto que pasa. De esto se sabe muy poco o se estudia muy poco. No es fácil, pero serían cosas interesantes. Bueno, a nivel de la concentración de nitrógeno, pues vamos a depender justamente cómo se da el tipo de estuario para saber cómo se dan esos movimientos, ¿cierto? Entonces, al comparar el nitrógeno con el fósforo, entonces recuerden que el nitrógeno y el fósforo, sobre todo el nitrógeno, existen en diferentes formas, ¿cierto?
pero no todas esas formas en las cuales yo puedo encontrar el nitrógeno son formas aprovechables para los organismos. Entonces, dependiendo de la forma en que esté ese nutriente, estas zonas, por ejemplo, pueden ser zonas altamente productivas para la pesca, ¿cierto? ¿Y de qué va a depender cómo se comportan? Recuerden que cuando hablamos del nitrógeno, entonces en el caso del amonio y el ortofosfato son de las formas más aprovechables por casi todos los individuos. ¿Hay otras formas de nitrógeno que pueden ser aprovechados por individuos? Sí, pero el rango de organismos que lo pueden utilizar es mucho más pequeño. De hecho, yo puedo tener el nitrógeno, si mal no estoy, tiene 7 formas de estar en el agua. Pero todas esas 7 formas no siempre generan nitrógeno disponible para los microorganismos. Hay algunos organismos, y ahí incluimos a las plantas e incluimos a las cianobacterias, que pueden captar directamente el nitrógeno atmosférico, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, esa capacidad solamente la tienen algunas cianobacterias. Por ejemplo, la anabaena. Y la anabaena es una cianobacteria que le gusta estar donde hay mucha carga contaminante, ¿cierto? En el caso, por ejemplo, de las plantas, todos los que son leguminosas tienen esa capacidad también de fijar nitrógeno atmosférico, pero no es que es la planta quien hace eso, no, es porque ellas en sus raíces desarrollan una relación con microorganismos que lo pueden capturar y hacérselo disponible para la planta. Entonces, sí, ese tipo de adaptaciones funcionan muy bien en ecosistemas donde yo tengo baja escasez de nitrógeno, pero en el caso del fósforo, yo tengo fósforo total o la forma de asimilar en este caso es el ortofosfato. Si yo tengo ortofosfato, es el fósforo que puedo tomar. Si no lo tengo en esa forma, es un fósforo que no está disponible y por lo tanto se convierte en un nutriente limitante. En los estuarios uno puede observar que hay ganancias de estos dos nutrientes por la consecuencia de la remineralización. ¿Esto qué quiere decir? Recuerden, como lo muestra aquí la grafiquita, ¿cierto? Que yo tengo flujos de agua fresca o aguas dulces y flujos de aguas saladas que van por la parte del fondo. ¿Eso qué hace? Que la materia orgánica en este sector se esté movilizando frecuentemente y remineralizar es ese proceso de seguir descomponiendo. Cuando uno dice que tiene la materia orgánica mineral es porque usted ya no es capaz de identificar ahí, no se sabe qué tipo de materia orgánica usted tiene, pero eso ya está en forma iónica que es fácilmente asimilable y digerible por los organismos, ¿cierto? En este caso, el cambio de la pluma, recuerden que la pluma es la corriente o el flujo, también altera justamente la distribución de nutrientes en la corriente marina, ¿cierto? ¿Por qué? Porque justamente me voy a volver a esta sería la pluma, ¿cierto? Las aguas, la forma como el agua se conduce cuando yo tengo deltas. Por eso es que estas zonas suelen ser muy productivas a nivel de nutrientes, porque en la medida que voy formando delta, aquí se va quedando los sedimentos, se van quedando los nutrientes y va pasando una corriente con menos concentración de esto. Por eso, por ejemplo, en los ríos que tienen llanuras de inundación, suele presentarse estos deltas y son zonas que fácilmente se aprovechan, por ejemplo, para la costa, pues yo hablo del Bajo Cauca porque soy de esa zona, ¿cierto? Y observaba que se formaban islas, es decir, donde el río empieza a generar brazos para distribuir su cauce y en esta zona se puede sembrar cultivos de pancoger, yuca, maíz, plátano y no necesito ingresarle procesos de fertilización porque son zonas muy ricas en nutrientes. Entonces, en estas zonas justamente también suelen ser zonas donde hay pérdidas, por decir de cierta manera, pérdidas de nutrientes. ¿Cuándo desaparecen estos deltas o estos brazos? Cuando existe un aumento significativo del caudal que modifica o desplaza estos depósitos de sedimento. Bueno, el otro caso, bueno, acá ya miramos los cambios de la pluma. En el caso de la floculación, este es un proceso también que es importante. Entonces, ustedes, esto que vemos acá en estos vasitos,
es justamente lo que ocurre en la corriente marina. Entonces vamos a tener al iniciar en la zona de entrega, antes de entrar, es decir, en el canal, vamos a encontrar aguas con alta concentración de sedimentos, ¿cierto? Zonas de mezcla, y en la medida que irrumpe las aguas frescas en la parte superficial, vamos a mirar que también va a haber un proceso, aquí aumenta la velocidad hasta que un punto que se iguala. Cuando ya la velocidad se iguala, lo que empiezan a generarse son procesos de sedimentación. Recuerden que aquí, en este caso, hay un parámetro que no aplica. ¿Cómo se llama ese parámetro que no aplica, que es muy importante en ecosistemas lénticos y lóticos? Que la sigla es TR. A ver si se acuerdan y despiertan. Yo estoy preocupada porque ustedes me están dejando seguir, no preguntan nada, pero yo sí voy a preguntar mucho en el parcial. ¿Qué es TR, chicos? Profe, TR, Sí, Andrés. no es como tiempo de... Ah, Tiempo de re. de residencia de los sedimentarios. No, señorito, el tiempo de retención, que es el tiempo en que tarda en viajar una gota de agua desde que cae hasta el punto de la salida. En este caso, el mar no tiene tiempo de residencia, así me hago entender. Aquí ella se mezcla y ya hace parte de un cúmulo, pero esa entrada o ese ingreso hace, mire, que esto pase, ¿cierto? Entonces, miren, por ejemplo, que uno ve este efecto en las playas. Si usted está, por ejemplo, en la costa pacífica, usted puede observar que hay unos ríos ingresando con importante caudal, y hacen, por ejemplo, que uno no vea el mar azulito, sino que lo empiece a ver un poquito más cafecito. O sea, ya tengo una sedimentación, una turbulencia importante. Y en la medida que ya esa influencia va pasando, es decir, que yo me estoy yendo por allá para Capurganá, yo ya empiezo a ver que estos sedimentos terminan remineralizándose, es decir, se hacen parte del fondo. Por eso es que los fondos marinos, este es uno de los problemas más berracos que tienen los puertos, ¿cierto? Y es justamente que si están ubicados en zonas de desembocaduras de ríos, tienden a sedimentarse muy rápido, y los puertos necesitan zonas muy profundas, ¿cierto? Entonces, por esta razón, tienen que hacer procesos, por ejemplo, de dragado constantemente. Esto es lo que les va a ocurrir muy seguramente a este puerto de Tribaná, es que se llama, no recuerdo, el que están construyendo o iban a construir, no sé en qué quedó ese cuento acá para el caso de Turbo o por esta zona de Antioquia, ¿cierto? Entonces ustedes pueden ver esto. Este es el proceso de floculación. Esto se hace en las aguas para remover esa carga de sedimentos o de sólidos que están diluidos. En la manera natural o en los cuerpos oceánicos se hace a partir de la disminución de la velocidad y del tiempo que tiene esa agua para realizar una mezcla completa. Entonces el agua dulce no tiene lugar porque las partículas de arcillas tienen cargas electrostáticas negativas, y cuando están próximas, lejos de actuar fuerzas de Van der Waals, recuerden que esas fuerzas de Van der Waals son las que unen esos enlaces para que las partículas permanezcan unidas, hacen que justamente se repelan. Es decir, la arcilla, por eso las arcillas son buenas y son malas. Entonces, las arcillas son buenas porque están cargadas de muchos nutrientes, pero cuando ya se expanden, que lo que quiere decir es que se hidratan con el agua, lo que hacen es reventarse, y por eso ocurren los deslizamientos en masa, porque ya absorben mucha agua. Con esa cantidad de agua, al aumentar la temperatura, estiran esas fuerzas de Van der Waals o esos enlaces con la que unen esos elementos ahí, y finalmente lo que hacen es explotar, y eso traduce, en el caso de los suelos, en un deslizamiento en masa. En el caso de las corrientes acuáticas, eso traduce en la separación o liberación de los nutrientes. Y finalmente, cuando yo hago ya esa parte, es factible que muchas de ellas, si se unen por el peso de las partículas, empiecen a decantarse y puede haber yo, por ejemplo, el mar más claro.
o ya libre de estas coloraciones. Bueno, en el caso de la metalogénesis, es la mineralización del carbono cuando se ha agotado el oxígeno. ¿Eso qué quiere decir? Degradación de la materia orgánica en condiciones anaerobias, ¿cierto? Entonces, en condiciones anaerobias, recuerden que cuando yo estoy hablando de condiciones aerobias, el aceptor de electrones o el que oxida esa materia orgánica es el oxígeno. En el caso de condiciones anaerobias, no es el oxígeno, sino que son los nitratos y los sulfatos, que se llaman compuestos inorgánicos, y estos son los que controlan y también el dióxido de carbono. Entonces, el dióxido de carbono, que es el CO2, actúa como fuente de carbono, o sea, fuente de energía para que estos procesos se den. Esto tiene unos efectos particulares, o sea, cuando esto se da en los fondos de estas zonas, lo que hace es que la temperatura sea un poco más caliente en esa zona. Y también pueden producir inhibición de algunos compuestos o de algunos gases, o sea, inhibición del sulfato. Recuerden que cuando yo tengo sulfatos, se producen en las aguas, eso es lo que hace que las aguas huelan a huevo podrido, ¿cierto? Entonces mire que en el mar pasan unas cosas muy bacanas, o en estos estuarios, que justamente ese aumento, esas condiciones anaerobias, inhiben que se produzca la acción de los sulfatos, por lo tanto no se generan malos olores o no hay procesos de descomposición, y también estos procesos se pueden inhibir justamente también por el aumento de la salinidad. Entonces, dependiendo del tipo de estuario, dependiendo de las concentraciones, pueden generarse condiciones muy particulares, porque si no se da este proceso, la metalogénesis, no se produce la descomposición total de la materia orgánica, ¿cierto? Por eso el mar es tan rico. Esta es la razón de ser que uno dice, ¿por qué el mar es tan rico en especies, en diversidad? Porque tengo un gran aporte de nutrientes y tengo una diferenciación muy marcada de zonas dependiendo de la interacción del ecosistema de agua salada con el ecosistema de agua dulce. Bueno, en el caso, ¿cuál es el efecto de la temperatura en la producción de metano? Entonces, en el caso de la temperatura en la producción de metano, nos podemos dar cuenta que la producción de metano en el estuario es casi nula, porque la temperatura entre 15 y 30 grados aumentan la sedimentación, ¿cierto? Entonces, ¿por qué aumenta la sedimentación? Recuerden que en la medida que aumenta la temperatura, aumentan los procesos de evaporación y en consecuente eso hace que si las aguas están cargadas de sedimentos, estos sedimentos queden más expuestos. Estos sedimentos también pueden sufrir modificaciones, es decir, ubicación, por eso es que uno en estas zonas de estuario puede ver, por ejemplo, en periodos del día, dependiendo de la marea, que hay zonas un poco más profundas o con mayor velocidad que otras. Estos resultados ponen de manifiesto que la temperatura es un factor clave en la producción de metano. Adicional, ¿se acuerdan que les dije que los sedimentos están cargados de materia orgánica importante? Entonces, para uno medir, por ejemplo, emisiones de gases de efecto invernadero, yo hacía eso en mi trabajo doctoral, en cuerpos de agua y en suelo. Estas son zonas que están emitiendo grandes cargas de GI a la atmósfera. Y es producto de ese proceso que hacen las aguas o los ríos, los cuerpos acuáticos, como plantas de tratamiento. Entonces recuerden que cuando hay oxidación de materia orgánica se produce CO2 más agua. Pero como no siempre solamente tengo materia orgánica, sino otro montón de compuestos, también se pueden generar bajo condiciones anaerobias. ¿Por qué son anaerobias en el caso de los sedimentos? Porque están saturados de agua, ¿cierto? Entonces el agua desplaza el oxígeno y da condición a que se generen condiciones anaerobias y por lo tanto producción de metano. Bueno, la metanogénesis también puede ser inhibida por los sulfatos, ¿cierto? Y los sulfatos suelen encontrarse en concentraciones muy bajas habitualmente en los sedimentos marinos. Sin embargo,
si se encuentran sulfatos, que hay muchos compuestos que pueden llegar a las aguas que tienen azufre, esto puede inhibir la producción de metano en un 50%, ¿cierto? El sulfato se correlaciona positivamente con la salinidad. ¿Esto qué quiere decir? Que a mayor concentración de sales, mayor es la concentración o la probabilidad de encontrar sulfatos en el agua y que se inhiba la producción de metanos en el sedimento. Entonces, si se inhibe la producción de metano, recuerden que no se puede realizar la degradación final de la materia orgánica, ¿cierto? La salinidad también es un efecto. Entonces, ¿qué hace la salinidad en este caso? Pues causa una fuerte inhibición cuando la concentración de la salinidad está entre el 65 y el 95%. Y la razón de ser es porque bajo esta salinidad las bacterias metanogénicas, recuerden que son aquellas que se alimentan de metano, son poco adaptadas a vivir en los sedimentos marinos. ¿Eso qué quiere decir? Que esas condiciones son extremas para ellas y si ellas no están presentes ahí, no se realiza tampoco este proceso. Bueno, en relación a los metales pesados, pues acá podemos ver fotos de nuestros cuerpos de agua. Esto es lo que hace el río Cauca, ¿cierto? Cuando desemboca al mar Atlántico, ¿cierto? Al océano Atlántico. Miren cómo vamos dejando esa mancha producto justamente, por ejemplo, en un caso muy particular de las concentraciones importantes de mercurio utilizado pues en las explotaciones mineras. Estos metales pesados son producidos en su gran mayoría por la industria y son liberados por la actividad industrial. Es decir, como las aguas residuales terminan vertiendo a los ríos y en algunos lugares no existe tratamiento, pues esos contaminantes van directamente a encontrarse en concentraciones importantes en las costas marinas, ¿cierto? Hay algunos cuerpos de agua que pueden emitir naturalmente también esos metales pesados. Son liberaciones debido a la desgasificación de la corteza terrestre, por la actividad volcánica, por la degradación de los minerales, también cuando se producen incendios forestales, por ejemplo, lo que hemos tenido últimamente muchos incendios, esas corrientes de humo trasladan y en el momento de hacer la precipitación, pues también logran llegar a los cuerpos acuáticos. Y esto es muy difícil contabilizarla, ¿cierto? Entonces, ¿de dónde vienen o de dónde se producen? A veces es complejo identificar la fuente. Ya hay algunas estrategias con sistemas de información geográfica que permiten como medir esas implicaciones. Bueno, en esas también tenemos las emisiones por antropogénicas, que son ya el resultante pues, de la quema de materias primas, como combustibles fósiles, el carbón, y en menor medida por utilización de combustibles como el petróleo, los gases, los desechos urbanos, la agricultura, las prácticas forestales, contribuyen significativamente también a liberar metales pesados que finalmente llegan a los cuerpos acuáticos. La quema de combustibles fósiles pues libera concentraciones importantes de mercurio elemental. Recuerden que el mercurio, cuando yo hablo del mercurio elemental, estoy haciendo alusión a qué cosa, chicos. ¿Dónde está? ¿Quién es? ¿Cómo es? John, el de... ¿Ya no vino hoy, o sí? Ahorita me fijo. El que... Recuerden que cuando yo hablo del mercurio elemental, ya este tiene una coloración muy particular y es el color grisáceo, ¿cierto? Es como lo puedo encontrar puro en la naturaleza. Y eso también, cuando tengo altas concentraciones, hacen que las aguas tomen unos colores muy importantes. De entre las actividades industriales que más aportan metales pesados a las aguas, encontramos la minería y la metalurgia, ¿cierto? Que justamente hacen un aporte significativo de estos metales a las aguas. Con relación a las lagunas, que también no sé si las vimos aquí o alguno las explicó, las lagunas, según este señor Robert, son zonas costeras bajo el nivel del mar que tienen una comunicación efímera. Una cosa efímera es una cosa por allá muy, muy lejana.
o permanente con el mar, pero que están protegidos por algún tipo de barrera. Para este señor, así define pues lo que es una laguna. Este señor Sand dice que son cuerpos de agua de mar estrecho, poco profundos, parecido a un canal, que también se comunican con el mar o cercano al mar, siendo separados del cuerpo oceánico por una barrera, ¿cierto? Y también por acá otro señor dice que son cuerpos de agua semicerrados de dimensiones relativamente pequeñas. Cuando hablamos de las lagunas y decimos que son relativamente pequeñas, también hacemos alusión que son poco profundas y que se apartan del mar por un tema de una barrera física, ¿cierto? Algunas lagunas pueden considerarse estuarios porque tienen un efecto, así sea que fueron formadas por el ingreso de la marea, tienen una pequeña concentración de sales superior a la que puede tener, por ejemplo, un ecosistema de agua dulce. Aquí se entraría uno a replantear el concepto de laguna con relación a lo que nosotros llamamos laguna. Digamos que existe un vacío importante, chicos, cuando uno clasifica ecosistemas acuáticos. Y creo que ustedes se dieron cuenta, por ejemplo, en el caso de las ciénagas. Si ustedes buscan ciénaga, eso es muy escaso. Dime. Profe, vea, pues usted ha mencionado muchos ahí de fiores, delta, pero ¿por qué no hacen como referencia a hablar sobre acuíferos? ¿O no tiene pues como parecido a una de esas que usted está hablando? Un acuífero, profe. Recuerda que un acuífero, lo que pasa es que ahí usted está tocando, señorita Paula, un tema que ya no entra a la limnología a mirarlo, y son justamente los acuíferos, son espacios que se forman a partir de la infiltración, ¿cierto? A nivel subterráneo y la cavidad de la tierra. En el caso particular, recuerda que la limnología tiene una restricción, ¿cierto? Aunque aquí estamos viendo un poquito, no la miramos en el fondo, y es que la limnología se enfoca más en el estudio de los ecosistemas dulceacuícolas, ¿cierto? Ah, sí, profe. Dulceacuícolas hace también una demarcación bien importante de aguas superficiales, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de aguas superficiales, ya los acuíferos ya no caben en esa categoría. Ah, listo, profe, porque es que me hacía como no se relacionaba tanto ahí, porque el acuífero también tiene que ver es como también si fuera una laguna, pues una laguna, algo, porque sale de donde no hay pues corriente, sino que como flota ahí de la tierra. El acuífero se forma por ese efecto que tiene el agua al infiltrarse, y dependiendo del tipo de morfología, que digamos que esa sería como una similitud, Paula, que tienen en la formación de estos cuerpos de agua, dependiendo del sustrato, el agua logra modificar las cavidades hasta formar un depósito, ¿cierto? ¿Qué tan grande o qué tan pequeño puede ser el depósito? Depende del sustrato. Por eso la limitante, por ejemplo, cuando ustedes van a tramitar un permiso de vertimiento en el suelo, es encontrar el manto freático. ¿Y qué es el manto freático, Paula? Profe, ¿dónde puede entrar la filtración de agua? No, pues yo no sé. Pues pienso yo sí. El manto freático es hasta donde hay una capa impermeabilizante, ¿cierto? Es decir, que ahí ya no, el agua no puede hacer nada, simplemente el agua queda ahí, ni pasa más abajo, ni se puede corroer, ni puede entrar a formar más cosas. Bien. Estoy en clase. Bueno, profe. Bueno, profe, gracias. Acá las lagunas también pueden ser, recuerden que de acuerdo a esta definición, las lagunas tienen una diferencia, y es que ellas deben estar cercanas a los cuerpos marinos, ¿cierto? Entonces, por eso las lagunas le aplica ese concepto de hipersalinas o no tan salinas, porque van a depender justamente de qué tanta agua salada pudieron ingresar, aunque algunas pueden ser aisladas. Recuerden que una característica de las lagunas es que tienen una barrera que las separa directamente de la corriente oceánica, pero
en el proceso de mareaje hay un ingreso de esa agua salada a esta corriente dulce, ¿cierto? Y eso puede formar estratificación o zonas hipersalinas, es decir, donde la concentración es muy alta. Digamos que este sería un tipo de estuario, por decirlo de cierta manera, estratificado verticalmente. Mire que acá tenemos zonas de aguas frescas y en la medida que vamos avanzando longitudinalmente en el cuerpo de agua, pues tenemos zonas de mayor salinidad. Bueno, hay algunos sistemas lagunales importantes, por ejemplo, de barreras. Entonces aquí podemos encontrar Long Island en Nueva York, es un sistema lagunar. Podemos encontrar a Palmico al norte de Carolina, la Laguna Madre en Texas y la Laguna Dos Patos en Puerto Alegre, Brasil. Esta laguna era la que yo creía que eso era mar. Cuando lo miraba no indagué con suficiente revisión, sino que solamente hice una revisión ocular de la zona, y como ellas se encuentran muy pegaditas con la parte marina, pues uno puede ver cuerpos de agua con gran extensión, pero poca profundidad. Entonces miren que este tipo de ecosistemas, si nosotros lo comparamos, ¿a qué sería muy similar a nosotros? Que tiene ingreso de aguas saladas, que también tiene partes de aguas, pero estos tienen aguas salobres, pero por precipitación. Recuerden que estas no tienen un ingreso de ríos ni nada, solo precipitación, y las forman las mareas. En el caso, por ejemplo, de la Ciénaga Grande de Santa Marta, la Ciénaga Grande de Santa Marta es proceso de esas aguas que vierten en esa zona como producto de los crecimientos o de las subidas del nivel del agua, ¿cierto? Y por eso tiene mayor prevalecencia de aguas dulces. Entonces yo creo que nuestros sistemas acuáticos son muy poco estudiados porque son poco comunes, y eso hace que quizás no exista esa información tan detallada como algunos cuerpos de agua en otros países que tienen mayor prevalecencia. La laguna costera incluye también generalmente, o se asocia a los estuarios. ¿Por qué se asocia? Pues justamente los estuarios son formaciones que pueden ser específicamente por el tema de las aguas marinas y con o sin incidencia de las aguas dulces. Y también existe una separación entre ambos cuerpos de agua. En este caso, las lagunas, la separación es que debe existir una barrera física. Acá también un estuario puede considerarse un cuerpo de agua semicerrado. Porque es semicerrado, recuerden que es abierto cuando tiene entradas y salidas. En este caso, una laguna solamente tiene una entrada. ¿Cuál es la única salida que tiene la laguna? La evaporación. ¿Listo? Y en este caso, que incluye laguna, un estuario es un cuerpo de agua costero, semicerrado, que tiene una conexión libre con el mar, y dentro del cual el agua del mar es mensurablemente diluida con el agua dulce. Recuerden que el agua dulce acá proviene específicamente de la precipitación, o también puede prevenir de la escorrentía, pero no en forma de río, sino simplemente como excedentes luego que se da la saturación de campo de los suelos. Bueno, la laguna pues también tiene diferentes, se suele asociar o se asocia mucho al concepto también de estuario, pero sin embargo precisa que tiene unas características muy particulares a nivel faunístico, ¿cierto? Sugiere distinguirse zonas muy particulares, y yo creo que aquí cabe todo esto que nosotros tenemos como los mangles. Yo pienso que los mangles sí son esa formación que de pronto en el caso nuestro podían caber un poquito acá, pero teniendo una condición especial, y es que en los mangles hay un ingreso de agua dulce importante, ¿cierto? Y son ecosistemas, como ustedes lo mencionaron, explicaron en sus diversas presentaciones, muy ricos en diferentes especies, justamente por esa variación de la salinidad, por esa disminución de la velocidad del cauce, que le permite ser zona de reproducción de muchas especies, tanto de agua dulce como de aguas saladas. Las lagunas no existen definiciones satisfactorias.
¿cierto? Existen muchas controversias todavía con relación a lo que es una laguna y un estuario. Sin embargo, son cuerpos de agua que están bordeados parcial y separados por masas de agua y por cuerpos terrestres. Entonces, tanto las lagunas como estuarios tienen una característica. ¿Cuál es esa característica? Tenemos influencia de corrientes oceánicas y tenemos un encuentro entre el ecosistema terrestre que trae aguas dulces y el ecosistema marino que trae aguas saladas, ¿cierto? Y que dependiendo las características de los cuerpos de agua, pues pueden de generar valles, pueden generar deltas o simplemente pueden generar zonas de alto tráfico vehicular y profundidades, ¿cierto? Bueno, también son separados en algunos casos por barras costeras o islas dentro de origen marino, es decir, yo puedo tener una laguna y al interior de esa laguna también se pueden generar islas. Recuerden que estas islas al interior se producen porque hay un desnivel mayoritario en este punto que justamente hace que empiecen a generarse zonas de sedimento y esas zonas de sedimento pueden alcanzar un nivel superior al nivel de inundación de esos lugares. Bueno, ¿qué más también les puedo decir de ahí, chicos? Pues que hay mucho por estudiar, son cuerpos de agua bastante importantes por todo lo que tiene que ver con la distribución y movimientos de nutrientes. Importante hasta aquí, entonces hasta aquí es bien importante, chicos, que ustedes ya hicieron un esbozo de lo que eran las lagunas, habían algunos detallitos que nos hacía falta precisar y que eran importantes, por eso los estamos retomando en el día de hoy, y son ecosistemas que a nivel limnológico son de importancia. Difieren en la clasificación, ¿por qué? Porque no podemos decir ni son lénticos, tampoco son lóticos, tienen una dinámica extraña, son una transición, pero que finalmente posibilitan, por ejemplo, en algunas actividades, aumentar el aprovechamiento de esta zona. Entonces, les propongo que nos tomemos un break hasta las 8, si les parece bien, y a las 8 nos encontramos acá en este mismo canal a la misma hora para que veamos entonces el tema de nutrientes. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? A ver si así despiertan, se toman un café. Profe, Señor. lo que pasa es que yo creo que no voy a poder asistir porque voy a hacer un trasteo ahorita que me va a pasar de casa de almuerzo. Andrés, acá en todo caso, y él me muestra para que yo diga que sí es verdad. Yo le creo a Andrés, yo creo en ustedes. Entonces no sé si, no sé, no me da el tiempo yo, profe. Tranqui, recuerden que aquí queda grabada la clase, entonces para el final, chicos, ¿qué debemos tener pendiente? Entonces para el final ingresará todo lo que ya no hemos evaluado. ¿Qué nos hemos evaluado? No hemos evaluado morfometría, la última parte de clasificación de ecosistemas lóticos y lentos, todo lo que tiene que ver con los lóticos. Los lénticos ya los evaluamos, entonces la clasificación de los lóticos, todo lo que es ríos, ordenación y morfometría. Entra lo que es estas lagunas y entrará lo que es nutrientes. Y nuestro parcial es ¿cuándo es? La otra semana es la 7. No, todavía estamos lejos del parcial, no problem. Aquí les queda la clase, yo creo que ya enseguida se la subo para que también la tengan en la plataforma y para que los que no pudieron venir o que como Andrés puedan revisar para estudiar para el parcial. Listo. Entonces vamos a tomarnos un break, muchachos, y nos vemos, como ya son las 45, tómense media horita para que se relajen a las 8:15, entonces nos vemos aquí mismo para terminar la clase. ¿Les parece bien? Sí, profe. Bueno, pues señoritos, nos Gracias, vemos. profe. Chao.